Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de la tendencia a la expresión narcisista, algo que siempre ha estado ahí, pero que parece haberse disparado y convertido en una de las patologías más predominantes en los últimos tiempos. ¿Cómo identificar a un perfil narcisista? ¿Cómo actúan en sus relaciones sociales y de pareja? ¿Cuáles son las consecuencias que sufren las víctimas y el entorno? De esto y mucho más hablamos hoy con Julia Pascual, psicóloga, coach y docente en Centro de Terapia Breve Estratégica de Barcelona. Además, Julia es autora del libro Los narcisistas y tú, tema del que hablaremos en el episodio de hoy. Julia Pascual, gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Bueno, Julia, yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí porque nunca antes en el podcast hemos tratado este tema y no se me ocurría mejor persona que tú para abordarlo, ¿no? Y para aportar un poquito de luz y claridad. Yo decía que se está convirtiendo en una de las patologías más frecuentes en las sociedades de hoy en día y me gustaría empezar por el principio de todo, ¿no? Y que nos contaras qué es esto de los perfiles narcisistas. Fíjate que es importante, me emociona siempre que me invitáis a hablar del tema. Por eso hay un libro que es Los narcisistas y tú. Es un amuleto de protección tan grande para todas las personas que saben que han sufrido o están sufriendo por una persona narcisista. Y para aquellas personas que creen que es normal lo que viven y que seguramente están manipuladas por un narcisista. Este era uno de mis objetivos principalmente, darme cuenta que en sitios donde yo me desenvuelvo hay gente maravillosa, maravillosa, que no acaba de brillar suficiente porque tienen al lado a alguien que no las dejará jamás brillar y que les tapa esa luz. Y esa era una de las cosas que más me motivaba. Digo, tienen que conocer que están en manos y no se dan cuenta porque encantan, ¿no? Entusiasman estas personalidades y más si consiguen posiciones de estatus muy altos. Y es difícil a veces darse cuenta hasta que al extremo, ¿no? Cuando hay un maltrato psicológico y físico, aquí se dan cuenta las víctimas. Pero hay tantas personas que no están bien, tienen la autoestima baja, no acaban de brillar del todo, porque también son manipuladas por estas personas. Así que este podcast, bueno, me entusiasma y gracias por darme voz también. Gracias a ti por haber aceptado la propuesta, Julia. Y fíjate que ya dabas algunas primeras pinceladas, ¿no? De lo que puede ser un perfil narcisista, estas personas que encantan, que entusiasman. Y yo me pregunto, ¿qué otros rasgos de personalidad tienen que podamos identificar? Mira, una de las cosas por las que uno se queda enganchado es que cuando uno realmente ha conocido a una persona narcisista porque se le ha abierto, sabe que en el fondo se ha construido una armadura que es el narcisismo, porque la personalidad narcisista se construye porque ellos y ellas, pueden ser hombres y mujeres, escapan de su fragilidad emocional construyendo un personaje exitoso, victorioso, grandioso, que entonces se alejan tanto a través de esa armadura y porque como están heridos en la infancia, ya lo hablaremos, ya no quieren ser más heridos por las personas y entonces se posicionan aquí arriba, tan arriba para que ya nadie les pueda hacer más daño. Pero desde arriba su objetivo es aprender a manipular a los demás y solo se relacionarán con los demás por sus propios intereses para conseguir los objetivos. Solamente ellos o ellas van a ganar y los demás solo me interesan para yo seguir protegido e ir hacia arriba. Entonces, los objetivos del narcisista siempre son el dominio, el poder, el éxito. Y al final, por sus experiencias de vida, lo que intentan
porque no es que no tengan empatía, es que algunos tienen empatía, pero la trabajan para que sea una empatía solamente cognitiva o oscura. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente nos van a utilizar como instrumentos, van a conectar con nosotros en las sensaciones, y es verdad que cuando conectan pueden ser auténticos porque tienen falta de empatía, pero no son como los psicópatas que no tienen. Pero, y te diría, y algunos no tienen falta de empatía, tienen una empatía oscura, cognitiva y muy poderosa, pero saben conectar y desconectarse de nosotros para conseguir solamente sus intereses. Hay diferentes rasgos que os quiero decir porque una de las señales de protección es que los identifiquéis cuanto antes, ¿no? Normalmente os daréis cuenta porque, hay dos tipos. Hay el narcisista grandioso, que es en plan, ¿qué te has chutado hoy? Porque se nota que va con un ego muy hinchado, aunque hay el narcisista encubierto, que es más tímido, que este es normalmente cuando nos la escuelan y nos hacen mucho daño, sobre todo en las amistades, en el trabajo. Pero bueno, normalmente te das cuenta que tienen un sentido de autoimportancia, ¿no? Que ellos son muy importantes y que, oye, un ratito, el control del tiempo, ¿no? Te voy a regalar este tiempo, pero ni más ni menos, ¿eh? Y entonces esto es fantástico porque poca gente lo dice, entonces es una de las claves. Ellos miran mucho si quedan o no quedan contigo, tiene que haber un objetivo siempre. No saben hablar para hablar, para compartir, para estar a gusto con los demás. No, tiene que tener un objetivo claro, máximo de win to win, o solo ganan ellos. Tienen fantasías de un futuro exitoso, ¿no? Pues el médico que va a ser el gran médico de tal, la persona que va a ser la más bonita del mundo, ¿eh? Tienen fantasías de éxito, se creen especiales y únicas, y sobre todo, su gasolina principal, un narcisista no es narcisista sin los ojos de los demás, sin la admiración de los demás. Somos nosotros también los que los posicionamos hacia allí. Es decir, una manera, por ejemplo, de que un narcisista no sea tan narcisista sería pues no tener redes sociales y una plataforma donde tan a gusto están los narcisistas y se alimentan de allí. Entonces, requieren esa admiración y atención excesivas y son su alimento principal. Luego, odian las colas, por ejemplo. O sea, no irían a un sitio para esperar y tal, por lo tanto, jamás van a hacer colas largas. ¿Por qué? Se necesitan sentir especiales y siempre con un derecho especial. También los podéis percibir que en los restaurantes los camareros seguro que los tienen detectados. Son aquellos que, ya, el segundo, el de esto, ¿no? Porque si no me estás tratando ya bien y el camarero no le puede decir, qué gusto, le vamos a atender muy bien, y no ha hecho la pantomima al principio de hacerlo sentir especial a la persona narcisista en un restaurante, constantemente estará vigilando al camarero para que no se olvide de él, y entonces son muy pesados, ¿no? Porque necesitan que nadie les tome el pelo y sobre todo que sean especiales hasta yendo a un restaurante normal de pasta o sencillito, le falta, lo que hemos dicho, empatía, son personas explotadoras, son genios de la mentira y de la manipulación. Por eso es tan difícil reconocerles muchas veces. Aunque al final, si le tocas un poco el ego, siempre acaban con actitudes y respuestas muy arrogantes. Y también lo que decíamos, ¿no? El ejemplo del tiempo o de la limpieza o del orden o de la planificación diaria del día, normalmente necesitan controlarlo todo para no sentirse que los demás los controlamos. Vale, entonces instrumentalizan las relaciones, ¿no? Ven a las personas un poco como usos, buscan la atención. Imagino que son este tipo de personas que siempre están contando batallitas, ¿no? Que crean un poco de fascinación. Muchas veces no todo es cierto, a lo mejor meten alguna mentirijilla precisamente, pues eso, para engrandecerlo, ¿no? Esta es una buena señal de identificación. Cuando tienes a un grupo que siempre acaba hablando la misma persona
y nos cuenta las mismas batallitas. Además, siempre les gusta lo mismo, ¿no? Que es típico, ahora estoy pensando en un narcisista, siempre te acabas de uno en concreto, siempre que te acabas reuniendo, te acaba explicando las batallitas con las chicas que ha tenido, que las ha destrozado, como el Don Juan, que te explica la misma aventura de tal, y luego los coches, ¿no? Para fardar de que realmente tiene X coches, ¿no? Y ya te aburres. Lo más simpático es que mienten tanto que no controlan cómo han cambiado la mentirijilla. Es decir, por ejemplo, este narcisista que te estoy contando, por ejemplo, te explica la que lió en un congreso de médicos con cinco chicas en el congreso y te explica luego todo de detalles para el ego le sube y no se da cuenta que ya nos lo ha explicado a algunos y luego vamos a cenar otra vez, nos vuelve a explicar la batallita de las 5 que se echó en el baño y no sé qué aventuras más y entre ellas que no sé qué se pelearon con él, pero la explica diferente, pero si cambias ciertos detalles, lo estás cambiando todo, ¿no? Y entonces encima nos vas descubriendo, decir, encima es que realmente, como dices, quizás hay algo de verdad, pero gran parte quizás es mentira, porque si coincides con ellos ves que la trama va cambiando. O sea, no Sí, se acuerdan a veces ni de lo que mienten, de lo mucho que llegan a mentir. yo creo que un gran potencial comunicativo, sin duda, ¿no? Y luego también fíjate que comentabas una cosa súper interesante. Dabas referencia como a la infancia, que imagino que aquí ya se empiezan a perfilar, ¿no? Los podemos identificar quizá porque a lo mejor han tenido una infancia complicada o de mucho sufrimiento o incluso todo lo contrario, ¿no? Han sido niños sobreprotegidos. Yo me preguntaba, ¿cuáles son para ti los patrones comunes en la infancia que hacen un perfil narcisista? Es un tema muy interesante y aunque yo utilizo la terapia breve estratégica donde doy herramientas en el presente para construir un nuevo futuro, la verdad que lo tengo siempre muy presente porque el narcisista va con una herida narcisista, es decir, emocionalmente está herido. Y yo como psicóloga, que trabajo tanto con víctimas como también tengo el lujo de que me dan la potestad de ayudarles porque me consideran apta a su inteligencia y tal, y soy de las pocas psicólogas que me eligen, tengo que tener en cuenta de que debo de sanear y curar esa herida, porque si no sigue abierta, el personaje se engrandece y por lo tanto el daño que ocasiona con los demás, con la furia narcisista, herida narcisista más grande, igual a más furia narcisista y por lo tanto tan peligrosos es para con quien se rodea. Por lo tanto, también os digo, no es típico de mí hablar del pasado, pero en casos de los trastornos de personalidad que sí tratamos en terapia breve estratégica, sí que lo tenemos en cuenta porque hay que hacer una intervención de ello. Intentaré ser muy sistémica, muy sistemática, Miriam, en este podcast, para explicártelo todo en muy poco, ¿vale? Es un reto para mí, también. La idea es que estas personas no han tenido un apego seguro en la infancia. Y entonces, ¿un apego seguro de qué se trata? Se trata, uno, del fomento de la seguridad y la protección de nuestros genitores. Fomentar la seguridad y la protección. Esto no lo han tenido. O bien, el apego seguro es que el fomento de la autonomía. O sea, los padres para que te den un apego seguro te tienen que dar seguridad y protección y te tienen que fomentar la autonomía. Entonces, el narcisista en alguna de las cosas en los genitores han fallado. Por lo tanto, tenemos algunos que han fallado en la protección y en la seguridad, y entonces han estado desprotegidos físicamente y afectivamente. Te pongo un ejemplo. Han tenido allí la herida del abandono, del rechazo, total, porque uno de los genitores se fue porque se enamoró, el padre se enamoró de la secretaria de un sitio y los abandonó de la noche a la mañana, y el niño allí dijo, esto es tan injusto, yo voy a demostrar que puedo estar sin el padre y voy a cuidar a mi madre y no lo vamos a necesitar jamás. Y voy a hacerme tan grande que al final mi padre, y tan reconocido, que al final mi padre, allá a donde esté de lejos, que no sé, va a saber de mí, de lo exitoso que he sido. ¿Vale? Y esto es algo que está en muchos famosos actuales de historia, que te acabo de contar.
y siguen con sé que allá donde está sabe lo grande que estoy. Y en algún caso, algún toreros y tal y cual tienen la suerte que al final de los genitores de esos padres narcisistas que luego se abandonaron o tal y cual, al final se reencuentran. Se reencuentran. Un reencuentro que sanea muchísimo pues, a esos niños que ya son adultos, pero también ya son narcisistas y peligrosos. Entonces también tenemos negligencias, pero también puede ser esa desprotección afectiva, donde vemos que, por ejemplo, hay el amor condicionado. ¿Qué es el amor condicionado? Esos padres que dicen, te quiero si tú sigues el negocio familiar. Yo soy médico. Te quiero si tú estudias medicina. ¿Cómo? ¿Que vas a ser bailarina? Eso mediocre que quieres ser pobre, menuda mierda, ¿qué quieres ser? Y les dicen, no, vale, pues entonces no quiero ser bailarina, quiero ser actriz. ¿Qué quieres entonces? Ser una prostituta, ¿verdad? Porque todas las artistas acaban así. O para conseguir papeles o para alimentarse. En el OnlyFans. ¿Acabarás en el OnlyFans? Pues entonces estudia. Papá, yo no sé estudiar, no he nacido para estudiar. No lo reconocen porque solo quieren copias de ellos, estos padres de sus hijos, y al no de esto también es una desprotección afectiva donde puede construirse un narcisista. Y luego, principalmente, luego os he explicado, el apego seguro también es esos padres que no fomentarán la autonomía. Y aquí tenemos el virus de los padres de sobreprotectores, ¿no? Y es lo que más en la actualidad está creando pequeños tiranos narcisistas de niños. Y es eso, esos padres que les dan todo, les ayudan a todo, pero el niño recibe dos mensajes. Oye, mi madre me ayuda, sobre todo porque más bien son las madres que ayudan demasiado en exceso. Mi madre me ayuda porque me quiere y soy importante para ella, pero luego el niño recibe otro mensaje. Me ayuda tanto hasta ponerme en los zapatos con 9 años porque quizás cree que no soy capaz de hacerlo. Uy, quizás es que yo no estaré a la altura de hacer estas cosas. Entonces, con esa sobreprotección también estamos maltratando a nuestros hijos. Llenarlos de todo es vaciarlos por dentro. Es el maltrato invisible que tenemos en nuestra sociedad. Pero aún se creen que no es que como yo puedo estar tanto tiempo en casa, no, está muy bien que estés en casa y más presente y que hagas reducción de jornada. Pero eso no implica que les hagas las cosas que ya son capaces. María Montessori dice que si haces una cosa como padre o madre a tu hijo cuando el hijo está preparado para hacerlo, le estás haciendo un daño. Y este es el daño más grande que estamos haciendo. Entonces, con lo que te estoy explicando, ves que puedes intentar entender, y espero que quien nos está escuchando, que principalmente donde están heridos los narcisistas es a través de heridas del abandono, del rechazo y esa vocecita de ¿será que soy tonta? ¿Que no estoy a la altura? ¿Que no seré capaz? ¿Vale? Fíjate que esto que comentas me parece muy interesante para todas estas personas que estén escuchando y que a lo mejor se rodeen de niños, ¿no? Bien porque los tengan, bien porque sean maestros o, bueno, estén interactuando con ellos, porque de alguna manera ya desde pequeños podemos ver ciertas características que nos pueden alertar, ¿no? Es decir, pues si de repente veo que mi hijo se frustra con facilidad cuando no consigue un objetivo, o de repente es muy exigente, ¿no? Lo quiere todo para allá, impaciente, altamente competitivo. Claro, supongo que aquí tú ya puedes tener como una señal de alarma de, oye, identifico y qué puedo hacer yo como madre para que mi hijo no se convierta en un narcisista en la era del yo, ¿no? Exacto, estás diciendo muy bien señales para identificar de que quizás es una característica de personalidad de nuestro hijo, el narcisismo, y tenemos entonces la responsabilidad como padres que esa característica se quede en característica y con todo lo bueno que tiene, pero que no acabe evolucionando en un trastorno, ¿no? Y entonces, como tú dices, ¿cuándo deberíamos de pedir ayuda? Oye, pues estas cosas que has dicho, y sobre todo yo añadiría que hace las cosas principalmente para recibir los aplausos y los reconocimientos. Entonces, cuando ve que lo estamos observando, actúa. Y cuando actúa necesita ¿qué? Pero dime que lo he hecho bien, dime algo bonito, ¿no? Necesita esos elogios. Y cuando no hay los ojos de los demás,
el niño o la niña no hace. Esto es una de las cosas que más sorprende y donde deberíamos decir, uy, ya tengo que pedir ayuda. Y luego, sobre todo, cuando vemos que critican tanto a los compañeros y ya desde muy pequeños, cuando a mí me llaman periodistas para hablar de acoso escolar, les digo que ya en P3, o sea, con 3, 4 años se puede empezar a ver esta actitud, ¿no? Son niños y niñas muy críticos que empiezan a hacer un liderazgo negativo. Liderazgo negativo porque son personas que solo funcionan con los demás. Solitos no son psicópatas. Los psicópatas van solos y se lo pasan bien y tal. No, construyen una red de monos voladores, que he explicado, he utilizado propiamente este nombre, monos voladores, para que nos dé aversión no caer en ser uno de ellos, ¿vale? Nosotros. Y eso, ¿no? Y critican, juzgan. Y entonces cuando recoges a tu hijo que ya tiene estas características que deberías de pedir ayuda, sale ya enfadado y tal, porque mira que me ha hecho, mira tal, mamá, cómprame hoy esas bambas porque las lleva tal persona y yo no puede ser que no las lleve, ¿no? Y notas, esa, como tú dices, esa competición y liderazgos negativos. Además, pues los maestros pueden explicarte, ¿no? De decir, oye, se junta para insultar, se junta pues para solo jugar a batallas, pero acaba haciendo daño a un punto, ¿no? Sí, fíjate que hablas de liderazgo negativo, ¿no? La crítica, el juicio. Y yo me planteo, bueno, de una edad temprana a luego ya la adultez, ¿no? Que imagino que, por ejemplo, este tipo de perfiles que suelen elegir como pareja, porque dudo yo mucho que se emparejen entre ellos porque caerían en una lucha de egos, ¿no? Entonces supongo que aquí funciona muy bien la atracción por opuestos. Exactamente, es así, es así. O sea, los polos iguales se repelen y entonces los polos opuestos se atraen. Entonces, pues necesitarán una persona totalmente con otras características. Es decir, si el narcisista necesita el ego, acaba haciendo un egocentrismo patológico, que todo gire en torno de ellos y el pensamiento siempre va al yo, yo, yo. Le encanta que su esposa o su marido, si es al revés, pues sean personas que más bien tengan un altruismo patológico. Es decir, esas personas que son a través de dar a los demás. Primero dan a los demás para estar bien a ellos. Y entonces esto es el complemento absolutamente perfecto. De hecho, son los perfiles que eligen como parejas de largo plazo. Es decir, el narcisista tiene su pareja normalmente en casa, que es totalmente distinto, donde se complementan, donde tienen una mujer o un hombre que solo vive para ellos, muchas veces hasta trabajan para ellos o de manera satélite que les nutra, o si no es así, están en casa, que es trabajar en casa es nutrirles lo que es el cuidado de la familia tal al nivel excelente que ellos quieren y que no se despiste, puede ser de diferentes formas, pero generalmente la persona narcisista es infiel, ¿no? Tarde o temprano, es cierto, será infiel. Es verdad que hay diferentes niveles de infidelidad, pero es que, claro, se ponen en riesgo constantemente ellos mismos, ¿no? Luciéndose, necesito el aplauso, aplauso, aplauso. Los otros dicen, oye, pues ay, ya te estoy besando, ¿no? Es decir, es un poco cómico tenerlos en consulta y decir, la he liado otra vez, Julia, no quería, de verdad, no quería, me había dicho, con esta seré fiel, ¿no? Pero claro, es que se ponen también ellos en unas trampas de llamar la atención. Y claro, el otro dice, pues sí, lo tengo a huevo, si me ha invitado a cenar, tal y cual, ¿no? Me ha regalado tal cosa. Pero es que el narcisista muchas veces hace regalos caros para que no lo olvides jamás, no para irte, ama. Pero al final siempre acaba sucediendo lo mismo. Así que ellos también, como digo, el narcisismo a dosis moderadas, que es una característica, puede ser un don, pero si la frecuencia y la gravedad de la característica aumenta, acaba siendo una condena para ellos también. Sí, efectivamente. O sea, decías algo interesante, ¿no? Y es que yo creo que esto al final es un poco progresivo, porque de primeras es como que agasajan, ¿no? A la persona que están conquistando, ¿no? Que les fascina, les ven como algo insólito. Pero claro,
¿qué ocurre después de manera paulatina para que luego eso se convierta en una relación tóxica, de maltrato, de explotación? Digamos que cuando tienen segura, por decirlo así, a esa persona, empiezan a cambiar y ya no son tan encantadores como parecían. Exacto. Primero hacen una de las manipulaciones que es el bombardeo amoroso, que bueno, te enamoran totalmente y te hacen regalos carísimos. Una manera para decir jamás, si tienen dinero, utilizar el regalo caro para que de esta manera también estás atada. O sea, nunca lo vas a olvidar. Te ha regalado un coche, te ha regalado un anillo, o por primera vez te han llevado a un restaurante con estrella Michelin. Es decir, ya te van a hacer esa cosa que te van a que no te los vas a quitar en la cabeza nunca. O sea, eso es una de las claves. Si miras al pasado y sabes de esa amiga o ese novio que no puedo quitarme en la cabeza, generalmente puede ser que sea una personalidad narcisista. Dejan huella en tu cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen trastorno por estrés postraumático, ya lo hablaremos y eso. Pero primero, bombardeo amoroso. Luego, cuando te tienen pillada, empiezan la devaluación. ¿Qué quiere decir? Te empiezan a decir una de cal y una de arena, una cosa buena y una cosa mala, ¿vale? A veces te desprecian y eso que era tan guay, ahora ya no soy tan guay y me insultas por ello cuando me luces a todo el mundo que te encanta que trabaje fuera de casa y luego me machacas que desatiendo a mis hijos. O sea, no entiendo, ¿no? O sea, te acaba muchas veces machacando aquello que fuera de casa te elogia y dice que eres lo mejor, ¿no? Entonces, en esa devaluación es cuando utilizan todas las técnicas de manipulación. La ley del hielo, de repente te puede hablar fuera de casa, pero en casa te sigue castigando sin hablarte por alguna cosa. Y entonces recibes, no, pero o un jefe, no, si en esta reunión ha hablado muy bien contigo, pero luego sabes que cuando en el día a día ya ni te envía emails, ni te envía proyectos, parece que te tiene olvidado, ¿no? Entonces, en esa fase. Luego llega un punto que te descarta, como pareja, por ejemplo, te deja o te es infiel y te enteras, ¿no? Y entonces hay una separación o por tu parte o por él, porque muchas veces son infieles, pero te dicen, no te separes porque el narcisista es un dependiente emocional, es que daría para muchas horas de charla. Por lo tanto, la mayoría son infieles, como dice Shakira, ¿no? En sus últimas canciones. Me sigues mirando las historias y has querido volver conmigo. Oye, es que es típico, es que es más típico lo que sean infieles y que no quieran irse que sean infieles y te descarten para siempre porque se van con otra. Esto es raro, es raro. Entonces, te descartan, pero luego siempre te van a acabar expirando, porque ellos tienen mucho miedo al rechazo de esa herida de la infancia. No soportan que nadie hable mal de ellos y que no los adoren. O sea, necesitan, si acaban una relación, sentir que lo vas a adular y adorar toda la vida. Entonces, cuando se consigue muchas veces que conseguimos es porque, vale, seguirás en la empresa de él de alguna manera más satélite, pero aún tal. Es decir, tenemos que utilizar un montón de trucos como psicoterapeutas para que por fin dejen en paz a las víctimas y no estén otra vez repitiendo el círculo, que es que te descartan, luego te aspiran, te vuelven a hacer el bombardeo amoroso, te vuelven a encantar, pero en nada te van a volver a devaluar, te van a volver a descartar, te van a volver a aspirar. Entonces, cuando te has enamorado de un narcisista, generalmente eso de contacto cero y para siempre, oye, genial, si no has tenido hijos, si ya no has hecho un negocio con él, si no tienes propiedades, oye, genial, haz eso. Pero en la gran mayoría de veces no podemos hacer eso, porque tenemos hijos y tal, y aquí radica la complejidad de ir a un psicoterapeuta especialista de esto, porque siempre tenemos que hacerle creer al narcisista que de alguna manera aún nos tiene. Mira qué perverso, ¿eh? Tienen que sentir como que de alguna manera no somos amenazantes, no les vamos a criticar como ellos hacen, que difaman. Están tranquilitos y estamos muy agradecidas o agradecidos de que han pasado por nuestra vida.
Fíjate que hablas de todo esto y inevitablemente me viene a la cabeza el testimonio de Faina Bettencourt en el Chester con Risto. Lo estuve escuchando y me parece una charla súper interesante, desde aquí se la recomiendo a todo el mundo. Y ella relata un poco su historia de vida con Carlos Navarro, más apodado como el Joyas, ¿no? Y comentaba un poco todo esto que tú dices, ¿no? Ella decía que esto se hacía de manera paulatina, pero que claro, ya en 10 años de relación con esa persona, pues tú ya no estás tan fascinada, ¿no? Entonces empiezas a contestar o empiezas a rebelarte y como consecuencia, pues lógicamente vienen los golpes, ¿no? Entonces ella decía cómo la tenía totalmente aislada, en el pueblo, recluida, no podía ir ni a comprar. Incluso ella le defendía, porque llega un momento en que tu pensamiento se anula a tal nivel que tú ya no sabes si eso es objeto de maltrato o no. Entonces es curioso cómo se hace este proceso en la víctima y qué señales hay de maltrato ahí evidentes. Claro, claro. Y es que el espectro del narcisismo es muy amplio, porque generalmente no pegan. Son los narcisistas psicopáticos o paranoicos los que llegan a hacer maltrato físico. Todos los demás lo hacen psicológico. Y aún es mucho más difícil, porque no están destruidas y como no hay un golpe, como algo de que he tenido que ir a urgencias y el mismo médico te dice, oye, es que esto tengo que denunciar o avisar a las autoridades, esas víctimas que ahora nos están escuchando aún lo normalizan más o como han conocido esa herida narcisista infantil, dicen, ay, es que pobrecito, es que pobrecito. Entonces, como son la complementariedad, normalmente estas parejas tienen muchísima empatía, son muy sensibles y demasiado compasivas y comprensivas, que hace mantener el hecho de que no se separen. Y sobre todo lo que hablábamos de la dependencia emocional. El narcisista y la víctima son dependientes emocionales los dos. Entonces, los dos tienen que trabajarse para que realmente uno pueda hacer ese contacto mínimo o el contacto cero. El caso que explicas de este Chester, estamos hablando de un narcisista psicopático extremo o quizás un psicópata, ¿vale? Porque todos los psicópatas son narcisistas, ¿no? Pero no conozco bien para decir en qué diagnóstico estaría mejor, ¿de acuerdo? Pero me parece más psicopático porque parece que se burlaba y disfrutaba de las bromas haciendo daño. Aquí hay un sadismo y un masoquismo muy típico del psicópata. Entonces aquí estamos en los más perversos y donde, como explica seguramente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Faina, como debe explicar Faina, dice, estoy desprotegida, ¿no? Porque estas personas no deberían de salir de la prisión jamás. Cuando en psicología vemos que hay un psicópata, la persona y además agredido tal y cual, no deberían de salir de la cárcel, ¿no? Y eso es se sentirá desprotegida para siempre. Es diferente el diagnóstico en psicopatía y narcisismo, ¿no? En mi libro hablo de narcisismo, por eso comunicativamente podemos hacer cosas, porque el narcisista en el fondo no es como el psicópata en el sentido que tiene miedos, ¿vale? Tiene miedos y cuando ataca no ataca en primera persona, hace que los demás lo hagan, ¿vale? Entonces te van a difamar los demás, te van a meter la paliza después del colegio. Él no se va a mojar o ella las manos, lo va a hacer su grupito. ¿Vale? Esto es un narcisismo. Es decir, son aún quizás, no sé, son diferentes, son una forma de funcionar diferente. Normalmente no se manchan las manos. Hacen que los demás se manchen. ¿En casa pueden pegar y hacer maltrato físico? Sí, pueden. Pero no es un modus operandi normal porque no quieren tampoco que como mujer pienses mal de ellos. El narcisista construye realmente para que estés enamorada. Enamorada cuando... ¿Pero de qué estás enamorada? Esto es perverso. Me explico, no sé si podéis sentir esa diferencia. En cambio, el psicópata le da igual. Te va a encerrar, te va a hacer estas bromas que seguramente te han sádicas y masocas y realmente notas que no conecta contigo. En cambio, el narcisista sí que tiene empatía la justa y necesaria, pero la tiene. Y cuando quiere, la saca toda. O sea, Totalmente. Yo creo que hay un matiz importante, y tú lo haces, ¿no? En terapia, que es como empoderar a la víctima, pero hacerle ver también que él
o ella tiene el derecho y la responsabilidad de salir de ahí, ¿no? Porque al final, si caemos en enfrascarnos en ese rol de víctima, será un círculo vicioso y nunca saldremos. Y la realidad es que no, ¿no? Que nosotros tenemos un poder de decidir con quiénes compartimos nuestra vida. Y oye, si tú no eres capaz, pues pide ayuda. Hay gente dispuesta, maravillosa, como en tu caso, ¿no? A través de tu terapia, a hacer esto posible. Entonces, qué importante no quedarse en ese papel o en ese rol de víctima y salir, ¿no? Y hacer lo que esté en tu mano. Exacto. Hay una historieta, no sé si la conoces, de la rana y el escorpión, me gustaría contárosla, que había una vez un escorpión que necesitaba cruzar el río y entonces él no podía porque se iba a ahogar. Entonces ve a una rana y le dice, ranita, por favor, ayúdame a cruzar el río. Y la rana le dice, pero tú estás loco, si yo te ayudo, me vas a pinchar y voy a morir. No, yo te juro que soy un hombre de palabra y yo no te voy a pinchar porque me vas a ayudar. Sería tonto, además podríamos morir los dos. Y entonces el escorpión no paraba de hablar, encandilándola, y al final la rana le dice, bueno, dame tu palabra, te doy mi palabra. Entonces el escorpión se pone encima de la rana, empiezan a cruzar el río, y cuando casi están a punto de cruzar todo el río y llegar a la orilla, la rana nota el pincho del aguijón del escorpión y le dice, ¡Escorpión, me acabas de pinchar! Y el escorpión le dice, lo siento, es mi naturaleza. Y murieron los dos ahogados. A mí me gusta contar que murieron los dos ahogados para entender que nosotras, como víctimas, también tenemos la responsabilidad. Y que entonces el escorpión tiene una naturaleza intrínseca, tóxica para nosotras, y como ranas debemos de saber que si queremos relacionarnos, tenemos que establecer una estrategia en concreto, no bajar la guardia con esa estrategia, establecer una relación en concreto y una comunicación en concreto para tener alguna relación. Y que, por lo tanto, para cruzar el río deberíamos de haber construido una protección muy bestia para poner el escorpión y salir. No valen solamente las palabras, porque era no entender la naturaleza del escorpión. Y muchas veces a las personas que vienen en posición de víctima, que para sacarlas debo de ser un poco dura, le digo, él es culpable, tú eres culpable, dos culpables, nadie es culpable, vamos a buscar la solución con tus hijos, que ellos sí que no se merecen unos padres así, ¿no? Entonces, les intento sacar de la posición de víctima porque hay mucho por hacer y porque si la persona, mujer o hombre narcisista, es tu pareja y tenéis hijos, seguirá viva toda la vida. Y no puedes bajar la guardia ni cuando coges el teléfono, porque allí también te puede hacer daño. O sea, y a través de los niños, utilizan los niños para hacernos daño. Tenemos que estar siempre sabiendo, como la ranita, me toca relacionarme con el escorpión, todas las protecciones posibles. Por eso aquí están todas esas. No vale, ay, mira, hoy parece bueno, hoy me relajo, ¿no? Que te va a pinchar, ¿vale? Y entonces, ¿quién era el responsable? Ay, Miriam, perdona ser dura, pero prefiero de esto, y sobre todo lo de Faina, me parece que es un caso de psicopatía donde claramente el Estado tiene que hacer prisiones para ellos, si hace falta, pero que no salgan nunca. Totalmente. Dosis de realidad, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante. Y mira, esta historia nos va a servir un poco de cierre porque yo seguiría hablando contigo en esta charla maravillosa, pero bueno, por las limitaciones de tiempo, yo creo que así un poco por concluir, yo no sé tú qué dirías, pero mi aportación especial a este episodio es como que de alguna manera yo siento que el narcisismo forma parte, ¿no? de la naturaleza humana, o sea, es de alguna manera la sombra. Y el veneno está, como dicen, en la dosis que te tomas, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio, que priorizarse está bien, ¿no? No caer siempre en un altruismo, en dejarse para lo último, es importante, ¿no? Tenerse en cuenta. Pero claro, siempre encontrando ese equilibrio entre la atención que me dedico a mí y la atención que dedico también a los demás, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar este final de entrevista, si te parece, Julia, para que, pues para todas estas personas que nos estén escuchando y que se hayan podido sentir identificada o identificado,
¿qué consejo les darías? ¿Qué pautas? Y sobre todo, pues que también les comentes dónde pueden seguirte y encontrarte y saber un poquito más de ti. Uy, me has hecho una pregunta muy grande, pero me encanta lo que dices. Narcisismo es una característica, según el grado, la frecuencia se puede convertir en patológica, pero uno no tiene que tener ni narcisofobia por detectar narcisistas por la calle, ni por rechazarse a sí mismo si se nota esta característica de necesito el aplauso de los demás para sentirme digna, utilizo tal, porque podemos ayudar a que eso sea un don, y no acabar que sea una condena, que acabe siendo una bomba sobre todo haciendo daño a los demás, que ese es el gran problema, ¿no? El narcisista acaba siempre, siempre lastimando a quien está a los alrededores. Entonces, si te reconoces principalmente esta característica de personalidad, déjate acompañar por un especialista, porque sabes que cuando tú no estás bien, si eres una mujer, una semana al mes por los cambios de la menstruación, agredes. Y es así. Y si eres un hombre, lo sabes perfectamente cuando llegas, por ejemplo, estresado porque no te ha ido bien el día o no ha ido bien la reunión y no puedes acabar diciendo es que yo soy así, quien me quiere me tiene que querer así. No, debes de tener la responsabilidad de que eres muy grande, pero para ser grande de verdad tienes que tener el coraje de dejarte acompañar y aceptar esa humildad de que también necesitas ayuda aunque eres muy grande. Y a nuestras víctimas decirles que muchas veces para sacarlas de este ciclo de abuso les tengo que enseñar a ser narcisistas para salir. Qué paradoja, ¿verdad? Pero que si han salido por sí solas, pidan ya ayuda. Porque el gran drama que yo veo es que hasta psicólogas, que a veces quizás son reconocidas, porque como buenas narcisistas ya no pueden no serlo, y ese es subjetivo. Son personas dañadas por narcisistas que han salido por sí solas sin ayuda psicoterapéutica y se han convertido en narcisistas. Y van solas, pensando que como son psicólogas o son médicos, ellas y escribiendo libros se pueden curar. No. Cuando tenemos estas características de personalidad, debemos de tener la humildad de ir acompañados. Yo creo que este es un final que no he hecho en ningún sitio, en ninguna entrevista, pero creo que es muy poderoso para que todos tengamos la responsabilidad de frenar el narcisismo patológico. Y lo tenemos todos, las víctimas y los agresores. Wow, qué potente, ¿no? Qué bonito, cuánta carga emocional también añadida, ¿no? Porque es un importante tema del que se habla poco y creo que dar visibilidad y dar testimonios como el tuyo, que conoce muy de fondo este tema, pues a mí me parece increíble y aparte muy instructivo, ¿no? Para toda la gente que nos esté escuchando. Así que por favor, Julia, antes de irte, dinos dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte y dónde pueden saber un poquito más de ti. Primero de todo eso, que es una responsabilidad de todos, frenar ese legado narcisista y esa sociedad tan narcisista que estamos, y está en los pequeños detalles, la humildad, el menos es más, el no consumismo, el comer en familia. En esos pequeños detalles en el libro lo encontraréis. El libro se llama Los narcisistas y tú, de Julia Pascual, y me podéis encontrar en redes sociales como @JuliaPascualPsicóloga, tanto en TikTok como en Instagram y en mi canal YouTube, @JuliaPascualPsicóloga. Pues muchas gracias de nuevo, Julia, y muchas gracias también a vosotros que estáis ahí escuchando al otro lado. Recordaos que vuestras suscripciones en iVoox y Podimo, así como vuestras escuchas en Spotify y vuestras valoraciones en Apple Podcasts, me ayudan a dar un empujón a esta comunidad y a que pueda seguir acercando el conocimiento a vuestras casas y a vuestros oídos a través de temas como los que hemos tratado en el día de hoy. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo también el número 67 del podcast, donde hablamos de red flags en el amor. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. Muchas gracias de nuevo
Y ya para despedirme, os dejo con un adelanto de lo que podréis escuchar el jueves en esta sección de entrevistas. Hasta entonces, muy buena semana para todos y feliz día. Tropezarnos una y otra vez con la misma piedra. Para mí la piedra es el problema foco, es el síntoma, ¿no?, de lo que vengo a consulta a quejarme, como yo digo. Como por ejemplo el relacionarme con esos patrones que constantemente me están haciendo sentir que no soy válida, que no soy vista. Ojo, porque ahí es como que se enzarzan diferentes perfiles, ¿no? El perfil que necesita ser consiguiendo y el perfil que siente que es algo porque le están consiguiendo. Se montan ahí unos caos fatales. No somos un apego puro. Oscilamos un poco, es una dimensión, ¿vale? Porque muchas personas parece que te tienen que categorizar para entender quién eres. No. Apegos seguros, estoy segura de que hay muy pocos. Eso sí que te lo puedo asegurar. Se puede aspirar a tener un apego seguro y a ir trabajándose para que poco a poco, ¿no?, sepas quién tienes delante, quién quieres delante, y quién te hace bien y quién no te hace bien. Pero ya cuando te enzarzas en una relación que ha sido tóxica, ya has estado obviando las primeras señales y lo has estado haciendo por algo también. Mi pregunta es ¿por qué te estás quedando en ese vínculo que es inestable e inseguro, ¿no? Y si voy a priorizarme, decir no, este lugar no es para mí. Bien, yo diría que es posible vincularse de forma segura y tú puedes encargarte de trabajar en ti, en tu presente, para velar por ti y por tu futuro, ¿no? Es posible relacionarse con personas que te transmiten seguridad y eso también es un paso por tu parte hacia el apego seguro, ¿no? El aprender que esa persona que me está tratando bien, una persona que es segura para mí, me está enseñando, me está haciendo experimentar en mi propia piel que me merezco esas cosas, ¿vale? Y también enseñarle a nuestro sistema que nos merecemos eso, no estar constantemente con subidas y bajadas emocionales, estresadas en relaciones o en situaciones que no nos merecemos vivir.